estado usando el versículo hermoso de 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17 como la base para esta serie de 3 temas. Y voy a iniciar leyéndolo una vez más para que podamos tener referencia a lo que viene inmediatamente. El texto nos dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Obviamente este texto va a impresionar nuestras vidas en la medida en que seamos honestos con nuestra condición actual y nuestra gran necesidad de Dios. Pensemos en esto mientras ahora pasamos al resto de los versículos de la palabra de Dios que quisiera compartir esta tarde con ustedes. Vamos a iniciar leyendo lo que nos dice el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, los versículos 13 al 19. Y les pido de todo corazón que pongan mucha atención a los detalles de cada palabra, de cada texto que vamos a estar leyendo en esta colección de versículos de la palabra de Dios. Muy lindos, hay muchas enseñanzas para aprender aquí. Vamos a tratar de tomar algunas de ellas para considerarlas. La palabra de Dios inicia diciendo en el versículo 13, por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y antes de continuar al siguiente versículo, quisiera mencionar algunos detalles de este pasaje que es importante mencionarlos. Ustedes notan que al principio del texto del versículo decía, por eso dispónganse a actuar. Noten esto. Noten el llamado que nos hace aquí el apóstol Pedro. La disposición, el estar pendiente, la actitud correcta para actuar, pero nos dice que tenemos que hacerlo con inteligencia. Yo ponía este texto en mi mente, lo meditaba y obviamente cuando yo pienso en ese enemigo que tú y yo tenemos, que es astuto, que nos examina, que está mirando cada detalle de nuestra vida para examinar y descubrir en qué momento nosotros descuidamos nuestra relación con nuestro Señor, en qué momento descuidamos la lectura de la Biblia, la oración. En ese momento Él está allí pendiente, sus ángeles, para ver cómo nos hacen daño, cómo nos desaniman, cómo nos apartan del camino que nos lleva hacia el cielo. Él es inteligente, son muchos años luchando en contra del ser humano. Y aquí se nos está haciendo un llamado a estar dispuestos nosotros a actuar y actuar con inteligencia en todo lo que necesitamos hacer en nuestra vida como cristianos. Con razón inmediatamente de estas palabras decían, tengan dominio propio. Y saben que cuando yo leía dominio propio aquí en el texto, quise investigar un poquitito y me fui al diccionario, al Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Y noten lo que se dice acá de lo que es el dominio propio. Y leo directamente lo que decía el diccionario. Dice, el término dominio propio como tal aparece varias veces en la Biblia y especifica la traducción Reina Valera del 60, y se enseña ampliamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dominio propio, control sobre sí mismo, ekrateia sería en el griego. Se traduce también, dicen ellos, como templanza o dominio propio. Pero también describen aquí que es un fruto del Espíritu. Y menciona como referencia Gálatas 5:23. Y dice, y está entre las virtudes cristianas, haciendo referencia a 2 de Pedro,
el capítulo 1, versículos 4 al 8. Interesante. Y entonces continúa aquí comentando el Nuevo Diccionario Cristiano y dice, si el cristiano quiere tener un testimonio eficaz y ser un buen siervo de Dios, noten estas palabras, debe ejercer el dominio propio. Ahora, recordemos, el dominio propio es un fruto del Espíritu y también son las virtudes, son parte de las virtudes de un verdadero cristiano. Así que para que nosotros podamos ejercer el dominio propio, necesitamos estar en una estrecha relación con nuestro Dios. Solos no podemos. Quizá podemos hacerlo o lograrlo para algunas cosas, pero en otras vamos a estar fallando. Tan importante, y continúa diciendo el pensamiento, quizás voy a iniciar para que tengan la idea del pensamiento completo. Si el cristiano quiere tener un testimonio eficaz y ser un buen siervo de Dios, debe ejercer el dominio propio, el control de sí mismo, la temperancia y la compostura designados para esto. Estas características dan evidencia de consistencia entre su testimonio y su vida. Lo que ganará más para Cristo es el dominio propio dentro de la libertad del Evangelio e impuesta sobre sí mismo por el cristiano individual. En otras palabras, los verdaderos hijos de Dios van, así como leíamos en el texto al principio, en ese versículo 13, van a estar dispuestos a actuar con inteligencia, con sabiduría, poniendo en práctica el dominio propio. ¿Por qué esto es tan importante? Notaron que al final del versículo 13 decía, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. ¿Cuál es la importancia de este texto? Esa parte final del texto. Permítame explicárselas. Cuando nosotros queremos alcanzar algo en nuestras vidas y tenemos metas bien definidas, sabemos exactamente dónde estamos y a dónde queremos ir, eso obviamente va a hacer la diferencia. Es como ese joven que quiere un día ser un médico o quiere ser un maestro o quiere ser un abogado, cualquiera sea el deseo de su corazón. Y cuando inicia, a pesar de lo duro del estudio, de todas esas tareas, de todos esos desvelos, de los exámenes, a pesar de todo, lo que le va a mantener motivada a esa persona en seguir adelante un día a la vez, ahí con los estudios, por fuertes que sean, es la meta que se ha propuesto, llegar al final del camino hasta obtener ese título para alcanzar lo que había soñado quizás desde niño. En la experiencia cristiana es exactamente lo mismo y con más razón, porque los títulos humanos son pasajeros, pero la vida eterna es para siempre. Y allí deberíamos de poner prioridad. Por eso habla del dominio propio para controlar nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón con la ayuda de Dios para dejar de hacer lo que tengamos que hacer, iniciar lo que tengamos que iniciar, ponernos en las manos de Dios, porque tenemos esa completa gracia que nos será dada cuando se revele Jesucristo, obviamente, en las nubes de los cielos. Y yo quisiera preguntar en este momento, aprovecho esta oportunidad para consultarte, para preguntarte, ¿deseas tú un día estar en el reino de los cielos? Piensa por un momentito en esta pregunta. Porque para estar preparados hay un camino que recorrer y ese camino algunas veces es difícil, es complicado. Ese camino algunas veces es doloroso. Los pies algunas veces van dolientes, un día a la vez hacia adelante. Nos cansamos, nos agotamos.
Algunas veces queremos tirar la toalla, como dicen, queremos rendirnos. El camino no es fácil, el Señor nunca dijo que sería fácil, pero sí nos prometió que estaría a nuestro lado en todos esos momentos difíciles, así como en los momentos de alegría. ¿Para qué? Para que un día Él se revele completamente a cada uno de nosotros, sus hijos, y lo haga por la eternidad. Esto debe de emocionarnos. Si nosotros no tenemos anhelo por estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo, para agradecerle todos los días de la eternidad por su sacrificio por nosotros, entonces no vamos a sentir esa disposición de ir inteligentemente practicando el dominio propio para poder un día estar al lado de nuestro Señor. No lo vamos a lograr. Debe de haber una motivación. Y saben, cuando yo leo este texto, pienso en las experiencias que he vivido por tantos años en mis iglesias con algunos líderes que cuando son nombrados después de una comisión de nombramientos donde se ha orado mucho y el Señor les llama a servir, algunas veces aceptan, pero pocos meses después, solo quizá porque no tuvieron el apoyo de fulanito o sutanito, porque X persona dijo X cosa o hizo aquello, ya se rinden y por lo general se acercan a este servidor: pastor, yo no quiero seguir con mi posición, yo no voy a seguir adelante, yo no tengo el apoyo que debería de tener, o es que fulanito me ofendió o me dijo tal cosa. Queridos, si nosotros tenemos la meta bien definida, vamos a trabajar con diligencia, vamos a seguir adelante, vamos a hacer lo mejor que nosotros podamos por aquel que entregó su vida en el Calvario por nosotros. No hay nada que nos va a desanimar, absolutamente nada. Les digo por experiencia propia, yo tendría suficientes razones hace muchos años atrás en mi ministerio para haber tirado la toalla, para haber puesto el ministerio a un lado. He tenido momentos muy difíciles como pastor, pero hay algo que tengo bien claro y es la meta. Yo anhelo un día estar al lado de mi Señor y mirarle y agradecerle por los siglos de los siglos lo que Él ha hecho por mí, inmerecidamente, lo anhelo. Y yo pensaba en este texto y digo: Señor, cuánta realidad hay en eso, tener esa disposición, con sabiduría ir hacia adelante, rogando por el dominio propio, pidiendo al Señor por ayuda para poder alcanzar la meta que nos hemos propuesto. Va a ser un día especial. A pesar de todo lo especial que nos parezca que este mundo nos puede ofrecer, nada en esta tierra se va a comparar con lo que está por delante. Nada se va a comparar con eso. Ahora noten la continuación en el versículo 14. Y dice acá: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. ¿Notaron ustedes lo semejante del mensaje del versículo 14 con lo que leíamos ahorita en 2 Corintios 5:17? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Noten ahora, en comparación con el versículo 14 de Primera de Pedro, el capítulo 1, como hijos obedientes. Esto es importante, esto es el secreto. Nosotros, cuando tenemos la disposición de obedecer a nuestro Dios por agradecimiento de lo que recibimos diariamente de parte de Él, inmerecidamente, entonces como hijos obedientes, no queremos más amoldarnos a los deseos malos que teníamos antes. ¿Por qué? Porque Jesús, al haber entrado a nuestras vidas, está cambiando nuestras prioridades, está cambiando nuestros deseos, cambia nuestros sentimientos, cambia todas las cosas en nuestra vida.
Por eso en los temas anteriores he hecho las preguntas que les he hecho. ¿Será que realmente nosotros creemos que al haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, deberíamos de estar mirando cambios diarios, constantes en nuestra vida? ¿O será que sencillamente nos hemos estancado y nos sentimos cómodos allí donde estamos y no hemos podido avanzar como el Espíritu de Dios desea que avancemos? Este texto es clave. Tenemos que ser hijos obedientes. ¿Obedientes a qué? Obedientes a todo lo que la palabra de Dios tiene para decirnos. Todo lo que nos dice que hagamos y lo que nos dice que no hagamos, sin cuestionar a Dios. Nosotros no somos dignos de cuestionar la sabiduría de Dios. Solamente debemos de obedecer, confiar en que Él tiene el mejor plan para nosotros. Los mejores sueños los tiene Él para nosotros. Y cuando Él dice algo, empezamos el camino hacia adelante, confiados en que vamos tomados de su mano. Él va delante de nosotros. Obedientes. Pero noten ustedes el llamado en este versículo a cada uno de nosotros. El llamado del apóstol Pedro es: no se amolden a los malos deseos que tenían antes. En otras palabras, no se sientan cómodos. No se sientan cómodos en practicar lo que practicaban antes de que ustedes conocieran a Jesús. No podemos sentirnos cómodos. Si nosotros nos miramos actuando como actuábamos antes de haber entregado nuestras vidas a Jesús, quiere decir que hay algo que no está trabajando bien en nuestra relación con el Señor. Si no hay sentimientos de culpa, si no hay sentimientos de dolor cuando le fallamos a nuestro Dios, cuando lo desobedecemos, algo no está bien en nuestra relación con Él. Y este es un pedido que nos hace Pedro aquí en este libro, y es un pedido importantísimo, porque nosotros no podemos servir a dos señores al mismo tiempo. Y aquí se nos hace una urgente invitación, un urgente llamado a sencillamente abandonar, a dejar los malos deseos que antes nos motivaban, nos gustaban, nos atraían. ¿Por qué? Porque Dios desea hacer un cambio en cada uno de nosotros. Y el texto continuaba diciendo: cuando vivían en la ignorancia. En otras palabras, antes nosotros hacíamos lo que hacíamos porque no conocíamos lo que Dios deseaba que hiciéramos. No teníamos el conocimiento que ahora tenemos. Ahora, hay algo importante en relación al conocimiento. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento, no vamos a ser juzgados de parte de Dios por ello. Pero tan pronto tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y sabemos exactamente lo que es bueno y lo que es malo, y de todas maneras lo hacemos, entonces vamos a tener que ser responsables por eso. En todas las áreas, en todo lo que hemos aprendido, vamos a ser responsables por esto. Con razón es el llamado a no amoldarnos, no sentirnos cómodos haciendo lo que antes hacíamos. Y obviamente se nos dice acá que lo hacíamos por ignorancia. Ahora, ni tú ni yo podemos decir que lo que hacemos, lo hacemos por ignorancia. Por la gracia de Dios, hemos conocido una nueva luz, la palabra de Dios. Hemos conocido a Cristo Jesús a través de esta palabra. Y eso ha venido a cambiarnos mientras nosotros lo hemos permitido. Pero yo creo que vale también en este momento que nosotros pensemos una vez más cómo está nuestra relación con el Señor. ¿Cómo estamos nosotros con Él? ¿Tenemos el conocimiento? ¿Será que lo estamos ignorando? ¿Será que lo estamos poniendo a un lado? ¿Son más los deseos de hacer lo malo, lo carnal, que obedecer a nuestro Dios? Pensemos por un momento en esto.
Es tan fácil cuando descuidamos nuestra relación con el Señor, es tan fácil poquito a poco empezar a ignorar lo que la Santa Biblia nos dice que tenemos que hacer. Y nosotros de antemano deberíamos saber las consecuencias si seguimos así. No nos engañemos. Estemos claros en que si nosotros seguimos amando los deseos malos, los deseos de la carne que antes poníamos en práctica, pero que hemos vuelto a esos caminos antiguos, eso va a traer consecuencias. Vamos a perder el privilegio de estar con nuestro Señor en el cielo por los siglos de los siglos. Y todo lo que eso contrae. Solamente tomémonos un momento para estudiar la palabra de Dios. Y estudiemos en relación a lo que la Biblia habla del cielo, de esa nueva tierra que ha sido preparada para nosotros. Si solamente pensáramos más a menudo en lo que Dios nos ha ido a preparar, nuestro Señor Jesús ha ido a prepararnos. Si nosotros estudiásemos más de esto, nos sentiríamos motivados constantemente a alcanzar esa meta con la ayuda de nuestro Dios. Pero ahora en el versículo 15 dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. ¿Qué les parece este versículo 15? Ser santos, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Este servidor les ha expresado en los temas anteriores el dolor que algunas veces siento cuando miro a miembros de nuestras iglesias, y hablo en el sentido general a través de los años, cuando he mirado a miembros de nuestras iglesias que el día de culto actúan de una manera y el resto de la semana son completamente lo opuesto. Donde estamos allá en el mundo, en las actividades del trabajo, en todo lo que tenemos que hacer, y nadie tiene la menor idea de que somos hijos e hijas de Dios, porque nuestras vidas no lo representan. Solamente lo queremos aparentar por unas horitas el día de culto. Sea que vayamos a la iglesia en el día sábado, como lo manda las Sagradas Escrituras, o lo hagamos en cualquier otro día. Pero algunas veces solo vivimos apariencias, tenemos doble cara, tenemos máscaras. El sábado tenemos una, el día de culto otra, en la semana tenemos otra. Y eso no complace a nuestro Dios. Si ustedes notan, el llamado es bien claro, el llamado es directo. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. El alcanzar la santidad debe de ser una de nuestras prioridades como cristianos. Y para alcanzarlo tenemos que estar constantemente dependiendo de nuestro Señor. Tenemos cada día que estar rogando por el derramamiento del Santo Espíritu en nuestras vidas. Si no, no lo podremos alcanzar. Tenemos que ir a la fuente para entonces poder alcanzar la santidad que Dios desea. El hablar de alcanzar la santidad, ese es un tema muy poco popular hoy en día. Como he mencionado en otras ocasiones, tristemente hoy los predicadores, los líderes, tienen temor de invitar, de animar a sus miembros a que busquen la santidad porque tienen temor de que se les vayan de las iglesias. Pero entonces, si no lo hacemos, tendremos que dar cuentas a nuestro Dios, porque eso es parte de lo que la Escritura nos llama a hacer. A todos nosotros en realidad, no solamente líderes. Todo hijo de Dios debe de invitar a todos aquellos que le conocen a buscar para ser santos, por la santidad. El texto es claro. No necesitamos ser eruditos para entender un texto tan sencillo. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Por supuesto, quien nos llamó es nuestro Señor Jesús. Él es santo y si caminamos con Él, llegaremos a ser santos también. Ahí está el secreto. Eso es lo que necesitamos hacer.
Pero noten cómo continúa el versículo 16 inmediatamente diciéndonos, pues está escrito, y aquí se hace referencia al Antiguo Testamento, sean santos, porque yo soy santo, palabras también de nuestro Señor Jesús. Y ahora en el versículo 17 dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. ¿Notaron estas palabras? Vivir con temor reverente, con respeto reverente, por supuesto, a nuestro Señor, a nuestro Dios, mientras seamos peregrinos en este mundo. ¿Notan ustedes que el buscar la santidad, el experimentar cambios, no pueden ser una opción para nosotros? Debe de ser una experiencia constante. Lo que alcanzamos hoy no puede ser suficiente para el día de mañana. Fue suficiente para hoy. Pero mañana tenemos que rogar por la dirección del Espíritu Santo para que entonces la transformación que el Señor quiere hacer a través de su Santo Espíritu pueda ser una realidad y mañana pasar al siguiente step, al siguiente escalón en nuestra experiencia como cristianos. Ese es el llamado que se nos está haciendo. Vivan con temor reverente. Reverencia, interesante esta palabra, muy importante. ¿Cuántas veces nosotros nos miramos haciendo justamente lo opuesto a esto? Y nosotros ponemos nuestros conceptos personales ante lo que la palabra de Dios dice. O es que yo hago esto porque para mí no es malo. O es que yo veo aquello porque para mí no es malo. O yo escucho esta música porque para mí no hay ningún problema. Y hoy en la sociedad en que nosotros vivimos, lo que está enseñando es que tú haz lo que tú quieras siempre y cuando tú te sientas cómodo, que tú te sientas tranquilo con lo que haces. If you're okay with that, go for it. Adelante con lo que estás haciendo. ¿Qué concepto más contrario a lo que la Sagrada Palabra de Dios nos dice? Vivan con temor reverente. Tenemos que tener reverencia a nuestro Dios en todo cuanto nosotros hacemos. En cada plan, en cada actividad, sea personal, sea individual, sea como familia, sea como iglesia, en todo lo que hacemos, temor reverente mientras estamos de peregrinos en este mundo. Y el versículo 18 dice, como bien saben, o sea, aquí el apóstol está asumiendo que entendemos muy bien lo que Dios espera de nosotros. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Fuimos qué? Dice la palabra de Dios. Rescued, rescatados, librados de la vida anterior, de esa vida que nosotros heredamos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, rescatados. ¿Cuántos decimos amén en este momento por eso? Noten el cambio que Dios desea, anhela hacer en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos justificamos en el hecho de que, es que yo tengo el carácter que tengo porque mi padre se tenía un carácter terrible y yo heredé el carácter de mi padre. Y yo soy así y nada me puede cambiar. Yo no puedo cambiar. Cuando aquí se nos presenta el cuadro bien claro, llamados a la santidad, a abandonar los malos deseos, a ser santos, tener temor reverente mientras somos peregrinos en esta tierra. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos sacados por la misericordia de Dios de la vida absurda que habíamos heredado de nuestros antepasados. O sea, no podemos tomar excusas de lo que eran nuestros padres o abuelos y demás. No podemos tomarnos de eso. Saben, el poner la herencia,
lo que adquirimos de nuestros padres y antepasados como excusa para no obedecer a Dios, es como decirle al Señor, Señor, es que lo que yo heredé, mi pecado, mis costumbres, mi carácter, son tan fuertes que tu poder no puede hacer nada con él. Es como que si estuviéramos limitando el poder de Dios. Ese es el mensaje que nosotros le estaríamos dando a nuestro Señor. Señor, es que tú no puedes con esto, porque es que yo lo heredé de mi padre y eso es terrible. O de mi madre, o es que yo pasé esto en el pasado, es que a mí me hicieron aquello en el pasado, o es que abusaron de mí, o es que me hablaron así, es que me maltrataron así. Ponemos tantas razones cuando hemos sido rescatados de todo nuestro pasado. El poder de Dios no tiene límites. El poder de Santo Espíritu no tiene límites para rescatarnos de los dolores del pasado, de las situaciones difíciles que hayamos vivido, del maltrato de nuestros padres, del maltrato de amigos, familiares, de quien sea, de lo que sea que nos hayan hecho. El poder de Dios es suficiente para librarnos, para transformar nuestros caracteres, nuestras tendencias, todo lo que somos. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos a permitir que el Señor lleve a cabo esos cambios en nuestras vidas? ¿Realmente anhelamos nosotros tener un nuevo estilo de vida? Yo creo que estas preguntas son importantes y deberíamos de tomarnos el tiempo para darnos respuestas. ¿Será que realmente nosotros deseamos estos cambios? ¿O nos sentimos cómodos con lo que estamos haciendo? ¿Nos sentimos cómodos con los pecados que practicamos, con las costumbres del mundo? El texto continuaba diciendo en el versículo 18, dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Con razón se nos llama a nosotros a poner a un lado, con la ayuda de Dios, la vida absurda que antes vivíamos, que adquirimos de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque el precio fue demasiado alto por ti y por mí. Cristo Jesús, muriendo en la cruenta cruz del Calvario, por amor a ti y por amor a ti, por tu salvación y por mi salvación. Entonces ahora el versículo 19 nos dice, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Esto me lleva a las imágenes de Apocalipsis, cuando está Juan mirando la visión del trono y se está preguntando, ¿y quién podrá abrir el rollo, los sellos? ¿Quién podrá, en otras palabras, rescatar a este mundo de su condición? Y no se encontraba quién, pero obviamente aparece la imagen de Cristo Jesús, el Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sin mancha, sin defecto, Cristo Jesús. Él vino a esta tierra para rescatarnos, para hacer la diferencia en cada uno de nosotros. Eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús. Pero quisiera que al terminar el tema de esta tarde, tú puedas pensar en cuánto tú crees que realmente valió ese sacrificio para ti. Piensa en ti, no pienses en este momento en tu padre, en tu madre o en tu esposo, en tu esposa, en aquella persona que se sienta contigo en el trabajo o aquellos que antes obviamente nos sentábamos juntos en la iglesia y qué extraño suena esto, ¿verdad? Pero algunas veces se nos hace más fácil pensar, mira lo que hace mi compañero, mira lo que hace el hermano tal, o mira lo que hace fulano, antes de concentrarnos en lo nuestro y ser honestos con nosotros mismos. Pero pensemos, ¿será que el precio que se pagó en la cruz ha perdido significado para nosotros? Y por eso no hay motivación, hemos perdido la meta que un día aceptamos de poder estar con nuestro Señor por los siglos de los siglos en el reino de los cielos.
Yo quisiera animarles en este momento para que con la ayuda de Dios esas metas vuelvan a ser una realidad en cada uno de nosotros. Que el un día estar en el cielo con todos los salvos vuelva a ser la meta que nos continúe motivando, yendo hacia adelante en las pruebas como en los momentos de dicha, en todo mientras peregrinamos por esta tierra, mientras atravesamos los difíciles caminos de esta tierra, que podamos tener bien en claro dónde estamos y a dónde queremos llegar. Dios permita que estos versículos que hemos leído, y ojalá ustedes los puedan repasar en sus hogares en algún momento de esta semana. Pero Señor, permita que después de haber estudiado este tema tan en detalle, ya este es el tercer tema sobre estas experiencias tan lindas de lo que nos dice la Biblia, de lo que debe de experimentar un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios. Que a estas alturas nosotros tengamos bien claro lo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. Transformarnos un día a la vez, cada día de nuestras vidas, hasta encontrarnos con nuestro Señor Jesús, hasta alcanzar la meta. Oremos. Padre, tú nos has permitido en tu gran misericordia, por la libertad que tenemos en este país, de poder estar allí en nuestros hogares, con nuestras familias, de poder escuchar tu palabra, de poder examinar tu palabra, de poder leer estos textos que nos llaman a la santidad, a los cambios constantes, diarios. Tú nos has vuelto a recordar, Señor, lo que tú esperas, deseas mirar en nosotros. Y quisiera rogarte, Señor, que si por alguna razón alguien que ha escuchado este tema había perdido la meta de la vida eterna, había perdido las motivaciones para seguir adelante, que hoy pueda volver a reanudar sus fuerzas, pueda una vez más extender la mano para tomarse de la tuya. Y así juntos, Señor, podamos muy pronto estar contigo en el reino de los cielos. Señor, rogamos de tu misericordia, rogamos de tu paciencia. Tú sabes lo que somos. Tú conoces todos los detalles de nuestra vida. Tú conoces nuestros pecados, nuestros hábitos. Tú lo conoces todo. ¿Qué podemos decirte? Pero de eso que tú miras en nosotros, rogamos que tengas misericordia. Que nos perdones. Y que ahora, Señor, nos puedas dar todo cuanto estemos necesitando para poder volver al camino y nunca más apartarnos de tu lado. Danos de tu paciencia, danos tu carácter, danos tu santidad. Queremos estar a tu lado por los siglos de los siglos. Lo pedimos a ti, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.